Ay, esperen que... Bueno, ¿ven bien ahí? A ver si me dejan presentar. Sí, pero un poquito chiquita nomás la letra del... Ah, bueno, no se dan tranquila, esta es como tipo una presentación de... Nada, de... Sí, más o menos lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero quiero ver si puedo ver las opciones del puntero. Bueno, hoy vamos a seguir un poquito con tipo una introducción así general, como hablaba la otra vez el Fer. Porque bueno, hay muchos por ahí que no han hecho la electroquímica, entonces por ahí son herramientas, las que les damos en las primeras clases son un poquito herramientas que les van a servir a ustedes después dentro del curso que vamos a utilizar ya para más aplicado lo que es el almacenamiento de energía, ¿sí? En particular, hoy nos vamos a centrar en la parte de la cinética de reacciones de electrodos y la polarización por activación, ¿sí? Entonces vamos a ver una pequeña introducción a la cinética de electrodos, o sea, vamos a ver, sí, como una bastante general, digamos, no nos vamos a, porque hay más cosas que se pueden ver, pero una introducción a la cinética electroquímica, la polarización electródica, fundamentos de la transferencia de carga, y, bueno, un poquito de nociones de la transferencia electrónica según la teoría de Marcos, ¿sí? Bien, entonces, si se acuerdan un poco la clase pasada, el Fer habló más de lo que es el equilibrio, o sea, todas las cosas que estábamos viendo más bien cuando el sistema está en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema no está en equilibrio? ¿Sí? O sea, donde ahora sí tenemos hay un pasaje de corriente, ¿sí? Entonces, la cinética electroquímica justamente estudia la velocidad de las reacciones redox que ocurren en la interfaz electrodo-electrolito. En el equilibrio, lo que se usan son los conceptos de la termodinámica electroquímica, que son para estudiar los equilibrios de las reacciones en las interfaces, ¿sí? Y de la termodinámica podemos saber si va a ocurrir o no una reacción de manera espontánea, ¿sí? En lo que es la electroquímica podemos saber si el potencial de celda es positivo, esa reacción va a tener lugar, y esa potencial de celda está relacionada con la energía libre de Gibbs a través de esta reacción, ¿sí? Donde delta G es igual a menos N por F, donde F es la constante de Faraday por el potencial de celda, ¿sí? Entonces, fíjense que si el potencial de celda es mayor que 0, entonces delta G, y mientras más positivo sea ese potencial de celda... Pero Sí. como que no estoy viendo si estás presentando algo, como que sigo viendo la primera diapositiva. Esta es la primera diapo, Guille. Ah, sí. Porque entonces algo hice mal en la compartida. Vuelvo y voy a compartir. Ahí ya estás en la 2. No, pero ¿sabes qué? Porque capaz que estaba compartiendo tipo ventana, entonces compartí directamente la pantalla general porque siempre me pasa eso cuando comparto como solo una ventana y no la pantalla. Vamos a poner acá ocultar y vamos a volver. Ahí sí se ve, o sea, ahí sí, ven bien, y si paso, ven bien. Ahí, sí, ahí va. Bueno, entonces, volvamos, porque ustedes se quedaron acá y yo seguía hablando sola, digamos. Entonces volvamos a esto para que vayan viendo un poco. Como les decía, como que hasta ahora estamos viendo más lo que es, digamos, en el equilibrio, ¿sí? Donde se usan los conceptos de la termodinámica electroquímica para estudiar los equilibrios de las reacciones en las interfaces, y la termodinámica lo que nos permite ver, de vuelta voy a poner el puntero, es si una reacción va a tener lugar o no, ¿sí? Si una reacción es espontánea o no, y de qué manera. Y esto, ¿cómo lo podemos saber? Nosotros vamos a tener un potencial de celda, ¿sí? Si ese potencial de celda es mayor a 0, ¿sí? Indica que el proceso es espontáneo, estamos en presencia de lo que es una pila galvánica, mientras que el potencial, si el potencial de celda es negativo, entonces el proceso no es espontáneo y le tendríamos que entregar energía al proceso para que ocurra de esa manera, ¿sí? ¿Cómo está relacionado esto con la energía libre de Gibbs? A través de esta ecuación, ¿sí? Donde vemos que el delta de G es igual a menos N por F por el potencial de celda. Entonces, si lo vemos acá, mientras más positivo sea el potencial de celda,
más negativo va a ser más nuestro delta G y más espontánea va a ser nuestra reacción, ¿sí? Pero bueno, ahora queremos saber qué pasa, cuán rápida es una reacción, ¿sí? O qué pasa fuera del equilibrio. O sea, en equilibrio tenemos esto, pero ¿qué pasa fuera del equilibrio? ¿Cuándo estamos fuera de equilibrio? Cuando circula una corriente eléctrica, ¿sí? Los estudios son ahora realizados en base a la cinética eléctrica. En equilibrio es en la base de la termodinámica electroquímica, mientras que son fuera del equilibrio a través de la cinética electroquímica. Y podemos ver ahora, no solo, o sea, con la termodinámica era, ¿pasa o no pasa? Ahora con la cinética es cuán rápido va a ocurrir esa reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa corriente en una celda, ¿sí? O en la interfaz en el electrodo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una corriente, ¿qué significa? Que justamente hay un desequilibrio en el sistema, y ese desequilibrio produce una reacción en cada uno de los electrodos, y hay una transferencia de carga, ¿sí? Y eso también produce movimiento de las especies en la solución electrolítica, y hay, por lo tanto, conducción iónica. Así se generan iones, o se oxidan o se reducen los iones, ¿sí? Y aparece lo que es el fenómeno de polarización electrónica, ¿sí? Porque ahora nos desplazamos del valor del potencial de equilibrio, ¿sí? Como consecuencia de que hay una corriente, ¿tá? Entonces ahora los potenciales de los electrodos son diferentes de los valores del equilibrio y dependen de la corriente que circula en el sistema. Mientras mayor corriente tengamos, mayor va a ser la diferencia, digamos, mayor va a ser la diferencia del potencial. O sea, ahora ¿qué pasa? El potencial cuando la corriente es distinta de cero es distinto al potencial del equilibrio, ¿sí? Y esa diferencia va a ser más grande de manera proporcional a la corriente que se aplique, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo corriente igual a cero, si no estoy aplicando ninguna corriente, entonces el potencial va a ser igual al potencial de equilibrio. Aplico una corriente, genero una perturbación en el sistema que hace que empiecen a pasar cosas, ¿sí? Entonces, estas reacciones que ocurren en los electrodos, las reacciones electroquímicas, producen o consumen electrones, ¿sí? Y es la velocidad de flujo de estos electrones hacia o desde una interfaz la que nos proporciona una medida de cuán rápida, cómo es la velocidad de esa reacción electroquímica. Bien. Entonces, volviendo a lo que era la ley de Faraday, nosotros veíamos que esa corriente, ¿sí?, es proporcional a la cantidad de sustancia que se oxida o que se reduce, ¿sí? Entonces, la cantidad de sustancia química que se oxida o se reduce, la reacción electroquímica, es proporcional a esta carga eléctrica que es igual a I por T, ¿sí? Entonces, con la ley de Faraday podemos ver que la velocidad de la reacción electroquímica es proporcional a la corriente que circula, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito qué diferencia hay, o sea, entre una reacción, qué es una reacción faradaica y qué es una reacción no faradaica. Las reacciones faradaicas son procesos electroquímicos que generan corriente mediante la transferencia de carga, ¿sí? Oxidación o reducción sobre la interfaz electrodo-electrolito, ¿sí? Si yo me voy a lo que es un voltagrama cíclico, es donde justamente tengo una respuesta electroquímica, ¿sí? O sea, hay una respuesta faradaica, está pasando un proceso de oxidación o de reducción de lo que yo tengo en la solución, ¿sí? Estas reacciones que pasan acá siguen las leyes de Faraday y hay un intercambio directo de electrones y la corriente resultante es proporcional a la velocidad de la reacción, ¿sí? Entonces, en línea general, las faradaicas transfieren electrones generando corriente, ¿sí? Mientras, o sea, fíjense que justamente en proceso faradaico es cuando yo tengo una transferencia de carga, ¿sí? Una transferencia de electrones, ¿está? Oxido o reduzco algo. Mientras que un proceso no faradaico, que es una carga capacitiva, no hay reacciones redox,
solo hay una redistribución de la carga sobre la superficie del electrodo, pero no hay transferencia de electrones, ¿sí? Entonces, en este caso, se comporta más bien como un condensador, porque solo tenemos un reordenamiento de las cargas sobre la superficie del electrodo, pero no una transferencia. Y en ese punto, entonces, estamos en los que son procesos no faradaicos, donde hay como una acumulación de carga sobre la superficie del electrodo, y un proceso faradaico donde sí hay una transferencia de carga en el electrodo, ¿sí? Como les digo, a ver, bueno, yo encima para dibujar, bueno, no soy tan cheta como el Fer, que tiene todo muy cheto, pero bueno, si se imaginan, tuviéramos un voltagrama cíclico, tenemos procesos que no son faradaicos, donde no tenemos una corriente asociada a los procesos, ¿sí? Donde hay un reordenamiento de la doble capa, y procesos faradaicos donde yo veo un pico y donde hay un proceso de oxidación o de reducción y hay transferencia de electrones, ¿sí? Entonces, la ley de Faraday dice que el pasaje de corriente eléctrica a través de una interfaz electrosolución produce una reacción electroquímica, por lo que los reactantes se transforman de producto, ¿sí? Esta reacción electroquímica tiene distintas etapas, ¿sí? Si nosotros nos imaginamos el electrodo y la solución, o sea, la interfaz más cercana al electrodo y el seno de la solución, aguántame 2 segundos, voy a poner en silencio el celular. Entonces, tengo que la especie reactante, o sea, tengo distintas etapas que tienen que pasar para que esa reacción electroquímica ocurra, ¿sí? Esas etapas son estas etapas de transferencia de carga heterogénea, ¿sí? Primero, la especie, que yo quiero que se oxide o que se reduzca, tiene que acercarse a la interfaz del electrodo solución. Una vez que llega a la interfaz, esa especie tiene que tener la transferencia de carga para pasar al producto. Y una vez que pasa al producto, vuelve a la solución, ¿sí? Y en el proceso global de que ocurre todo esto, hay una corriente eléctrica que pasa por el circuito externo, mientras que los iones pasan por el circuito interno, ¿sí? Y ahí, bueno, puedo tener, digamos, la oxidación y la reducción en uno y otro. O sea, acuérdense que lo que el Fer ya les contaba la otra vez, que los dos que van vocales, oxidación la ocurre en el ánodo y la reducción ocurre en el cátodo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con la velocidad de cada una de esas etapas? ¿Sí? Si todas esas etapas son rápidas, la polarización electródica es pequeña, ¿sí? Pero, en general, lo que pasa es que una o más de estas etapas que les nombraba yo antes, puede ser que sea la etapa determinante de la velocidad, ¿sí? O sea, puede ser que una o más sean etapas lentas, ¿sí? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Si la concentración reactante es pequeña o la corriente elevada, el flujo de corriente lleva a agotar el reactante sobre el producto, ¿sí? Porque justamente, o porque es poca la cantidad, o porque la corriente es tan alta que el proceso pasa muy rápido, ¿sí? Entonces, la velocidad está determinada por la llegada del reactante a esa superficie, y tenemos una polarización por el transporte de masa. O sea, en este caso, ¿qué nos está determinando la velocidad? Este paso, ¿sí? Porque si tengo poca concentración de reactivo o sobre el electrodo estoy aplicando una corriente muy alta, entonces este proceso de transferencia hasta acá va a ser el que me va a limitar, ¿sí? Después puedo tener que, si la concentración de reactante es elevada y o corriente baja, la reacción de transferencia del electrón hacia la especie o viceversa esté limitada por una barrera de energía de activación. Y ese es el fenómeno de polarización por activación. O sea, es decir, esto vendría a ser acá, ¿sí? Si yo estoy parada acá es el proceso, ¿sí? Sobre la superficie del electrodo, el fenómeno de polarización por activación, ¿sí? Es decir, que el que me limita la velocidad es la transferencia del electrón. Y bueno, tenemos otro caso que si la concentración de los iones responsables del transporte de carga es pequeña, es decir, que tenemos el electrolito, la concentración de electrolito, que es lo que nos ayuda a que haya difusión, los iones difundan bien,
o tenemos una corriente elevada, puede ser dificultoso mantener la electroneutralidad de la solución, y en ese caso vamos a tener polarización por caída ónica. ¿Sí? Esto lo van a ver, la semana que viene con la Vicky. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros en esta clase? En cómo es el fenómeno de polarización por activación, ¿sí? O sea, qué pasa con este proceso de transferencia electrónica, ¿sí? Sobre la superficie del electrodo. ¿Cómo es ese proceso? O sea, si está gobernada la velocidad por ese proceso, ¿sí? Entonces, justamente es lo que les decía recién, o sea, nos vamos a centrar en esta parte, ¿sí? En la cinética de este proceso, el fenómeno de polarización por activación, y que vendría a ser que la etapa determinante de la velocidad es la transferencia de carga, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo una concentración elevada de reactante, o sea, no estoy en el caso 1, ¿sí? Y tampoco estoy en el caso 3, donde el electrolito soporte es bajo. O sea, en este caso tengo una concentración elevada de reactante y del electrolito soporte. Y quien me determina la velocidad de la reacción es la transferencia de carga, ¿sí? Entonces, si nos imaginamos una reacción, ¿sí? O sea, una reacción la reacción de reducción, ¿sí? Que O pasa a R, en la interfaz de la electrosolución, vemos que, bueno, tengan en cuenta que esta reacción electroquímica es un proceso heterogéneo, ¿sí? Acá es este es el proceso donde tenemos el proceso de transferencia de carga sobre la superficie del electrodo, donde estas Ks, ¿sí? Son las constantes de velocidad del proceso de reducción y el proceso de oxidación, ¿sí? Si tenemos en cuenta, si nos paramos en lo que es las leyes de la cinética química y electroquímica, podemos ver que la velocidad de estos procesos, ¿sí? Va a ser igual a la constante por la velocidad del proceso catódico, sí, que digamos, de la especie oxidada que pasa a la especie reducida, y en el caso inverso, ¿sí? La velocidad del proceso anódico de R que pasa a O, ¿sí? Y también podemos ver esto teniendo en cuenta la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius, acuérdense que describe cómo depende la constante de velocidad de una reacción con la temperatura, ¿sí? Donde tenemos que la constante de velocidad es igual a la constante cinética, digamos, de la reacción, la constante de velocidad es igual a un factor preexponencial, ¿sí? Por E a la menos EA sobre RT, ¿sí? Donde EA, acuérdense que era una energía de activación, ¿sí? Del proceso, R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta, ¿sí? Nosotros podemos correlacionar, o sea, tener también, así como teniendo en cuenta cómo es la ecuación de Arrhenius, llevar esto mismo a una reacción electroquímica, ¿sí? Entonces, si tenemos la constante cinética de reacción, va a ser igual a ¿qué? Al factor preexponencial K1, ¿sí? Por E a la menos delta G sobre RT, ¿sí? O sea, donde el delta G es justamente la energía de activación del proceso electrónico, ¿sí? Entonces, si yo tengo una gráfica de energía en función de la coordenada de reacción, este va a ser el perfil de la energía potencial, y este va a ser la energía de activación para el proceso de ida, y esta es la energía de activación para el proceso de vuelta, ¿sí? Para reducir y para oxidar. Entonces, fíjense que si yo reemplazo esto de acá, ¿sí? En la constante, en la velocidad de reacción que estábamos viendo recién, esta de acá, ¿sí? Si reemplazo este K que obtuve acá en esta velocidad de reacción, que es lo que estoy haciendo acá, la velocidad es igual a K por la concentración de oxidada, y la otra, en el caso de la concentración del reducido, reemplazo lo que tengo acá de K en esta ecuación, y me queda que la velocidad de reducción es igual a esta ecuación, y la velocidad de oxidación es igual a esta otra, ¿sí? O sea que tengo la velocidad para un proceso y para el otro, ¿sí? Bien, entonces, recuerden que lo que decíamos es que justamente, la corriente, ¿sí?
nos estaba indicando a través de la ley de Faraday, ¿sí? Que lo podíamos relacionar con la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ver que la corriente es igual a Z por F por la cantidad de moles transformados por unidad de tiempo, ¿sí? Y eso es la velocidad de la reacción. Entonces la corriente, que es igual a F por B. Y B, acabamos de ver que es igual a estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, si ahora nosotros reemplazamos a B en la ecuación esta de acá, tenemos cómo es la corriente del proceso de reducción y cómo es la corriente del proceso de oxidación, ¿sí? O sea, vamos a hablar de ahora más, digamos, más bien como densidades de corriente, ¿sí? Por unidad de área, ¿sí? Entonces, vemos que la corriente eléctrica es proporcional a la velocidad de la reacción electroquímica y que depende de la constante cinética de la reacción, ¿sí? Bien, entonces, nos paremos ahora en el gráfico de la energía potencial, o sea, que vendría a ser la energía potencial de nuestra reacción, de nuestra, de nuestra reacción electroquímica, ¿sí? Entonces, esta energía potencial, esta línea, ¿sí? Es el camino de la especie O colisionándole con la superficie del electrodo, porque recuerden que lo que nosotros estamos viendo acá, nuestra etapa limitante de la velocidad, es cuando la especie se oxida o se reduce, ¿sí? Y este máximo que entonces nosotros vemos acá es el instante en el que ocurre la transferencia electrónica, ¿sí? En ese punto, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a retomar esta parte, en ese punto, O, ¿sí? el oxidado, tiene un estado energético que es compatible con el nivel de Fermi del metal, ¿sí? O sea, para que ocurra esa transferencia electrónica, yo necesito que el estado energético de mi reactante O sea compatible con el nivel de Fermi del metal, ¿sí? En esta interfaz electrodo-solución, ¿sí? Se genera un campo eléctrico que es, una diferencia potencial eléctrico que se genera sobre la superficie del electrodo, que es este delta, ¿sí? Y esta energía de activación, vamos a ver que depende de este diferencial potencial. Y a su vez vamos a ver cómo nosotros aplicando un potencial externo, es decir, con un potenciostato, podemos cambiar esa diferencia potencial ¿para qué? Para hacer que este máximo sea más chico, ¿sí? Entonces, veamos cuál es el efecto de la diferencia potencial, ¿tá? Nosotros tenemos esta misma barrera de energía, que es la misma recién, ¿sí? En ausencia de diferencia potencial, y que si yo aplico una diferencia potencial, vamos a tener una energía de activación que, fíjense, es menor en presencia de esa diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, esta diferencia de potencial aparece naturalmente en las interfaces electroquímicas y pueden alterarse con la ayuda del potenciostato, ¿tá? Entonces, ¿a qué es igual esta diferencia de potencial? Es igual a la que tenemos en equilibrio, ¿sí? Esa que se genera, si nos imaginamos en la situación de mesada, digamos, sobre el potencial de circuito abierto. No puse ninguna corriente, no puse nada, ningún potencial, nada, no estoy aplicando nada. Tengo este diferencial de potencial en equilibrio, ¿sí? Es decir, cuando no circula corriente, ¿sí? Eso está en equilibrio. ¿Y qué pasa si yo agrego un sobrepotencial, ¿sí? Que eso lo agrego de manera externa, aplicando un potencial, ¿sí? La diferencia de potencial final va a ser la diferencia que yo tengo por el solo hecho de que se genera sobre la superficie del electrodo esta diferencia de potencial en equilibrio más el sobrepotencial que yo aplico con el potenciostato, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, ¿sí? O sea, en el equilibrio la corriente de reducción es igual a la corriente de oxidación y la corriente neta es igual a cero, ¿sí?
Entonces, la contribución externa, digamos, esto que yo estoy aplicando, este sobrepotencial que yo estoy aplicando, es la cantidad de potencial que necesita el sistema para que ocurra la cosa, que lo desvía del potencial de circuito abierto o el potencial de equilibrio, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial en la interfase, cuando por ella circula una corriente de densidad J, y la diferencia de potencial de interfase cuando esto es cuando no pasa corriente, ¿sí? O sea, esto es cuando pasa corriente y esto es cuando no pasa corriente, y el sobrepotencial es la diferencia de estos dos, ¿sí? Entonces vemos que esta diferencia de potencial lo que me ayuda a mí es a que este proceso pase de manera más fácil, ¿sí? Porque me disminuye la energía de activación del proceso. Entonces, como les decía, la energía de activación depende de esta diferencia de potencial, ¿sí? Que vemos que al aproximarse a la superficie, la especie O tiene que superar una barrera de energía química y según la diferencia de potencial también va a haber una contribución eléctrica. Este diferencial, o sea, este delta G que yo veo acá, ¿sí? Que tengo que, esa barrera energética que tengo que pasar, va a ser el delta G cerito más el delta G eléctrico, que es la diferencia de energía eléctrica de la especie en la posición correspondiente al máximo de energía potencial y la correspondiente a la posición inicial. Este va a ser el delta G. Digamos, el delta de la contribución eléctrica del delta G. ¿Sí? Entonces, aquí es igual a F por este diferencial de potencial que veíamos antes. ¿Está? Bien, y a su vez, todo esto, tampoco es para que se hagan mucho problema con todo esto, porque es toda la derivación de lo que vamos a ver para llegar a la ecuación de Butler-Morgan. Entonces, toda la matemática es para que vean que no sale de la nada, sino que, bueno, que vamos a tratar de llegar a la ecuación de Butler-Morgan con todas estas cosas, ¿sí? Entonces, vemos que el delta de G eléctrico es igual a un factor de simetría, que es la simetría de la barrera de activación, por F por el diferencial de potencia. ¿Está? Si reemplazamos en lo que veníamos antes del delta G, ¿sí? Podemos llegar a ver qué es lo que pasa para un proceso directo, digamos, para la reducción y para la oxidación. Llevando esto y teniendo en cuenta que era igual la corriente, llegamos a lo que es la ecuación de Butler-Morgan, ¿sí? O sea, combinando las ecuaciones anteriores, tenemos la relación entre lo que es la corriente y el sobrepotencial, ¿sí? Entonces, podemos ver que la corriente, la densidad de corriente, sí, en términos de la densidad de corriente de intercambio y la relación corriente sobrepotencial. Entonces nosotros vemos, acuérdense esto, que el sobrepotencial es la diferencia de potencial entre el potencial que yo aplico y el potencial de circuito, digamos, sin pasaje de corriente, el potencial de equilibrio. Entonces, esta ecuación de Butler-Morgan describe la relación entre la corriente que pasa por un electrodo y la diferencia de potencial a través de él, ¿sí? Tiene en cuenta el sobrepotencial de activación, que es la energía que necesitamos para que la reacción tenga lugar sobre la superficie del electrodo, ¿sí? Bien. Entonces, veamos las posibles dependencias de, bueno, fíjense que si nosotros graficamos, o sea, acá tenemos la ecuación, bueno, acá está expresada de otra forma, pero la podemos traer, es esta misma, ¿sí? Nada más que acá dice J y TI, pero lo mismo es la corriente de intercambio. Si nosotros graficamos J en función del sobrepotencial, ¿sí? Si graficamos J en función del sobrepotencial, la forma de la curva, ¿sí? Es una exponencial, ¿sí? Tiene una forma tipo exponencial cuya ordenada va a depender del valor J cerito, ¿sí? Entonces, acá tenemos la densidad de corriente anódica, la densidad de corriente catódica, ¿sí?
tenemos, acá tenemos la componente anódica, la densidad de corriente, ¿sí? Este es el perfil completo, ¿sí? Es el perfil total. Acá yo me estoy parando en la corriente anódica, ¿sí? Y acá en la corriente catódica, ¿sí? En una parte de la ecuación de Battle-Borman y en la otra, ¿sí? Y esta es la densidad de corriente total. Entonces, veamos qué es lo que pasa, ¿sí? Si hago distintas aproximaciones de la ecuación de Battle-Borman, ¿sí? Entonces, si yo tomo que el sobrepotencial es 0, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Si el sobrepotencial es 0, la corriente es igual a 0 y el sistema está en equilibrio, ¿sí? Si yo tengo esto en cuenta, entonces yo puedo igualar de un lado y del otro, ¿sí? A ver, esperen que quiero de vuelta para arriba. Para no generarles. Bueno, acá, ¿sí? Entonces, si yo igualo y lo reescribo, llego a lo que es algo equivalente a lo que es la ecuación de Nernst, que es lo que se espera, digamos, porque estamos en equilibrio, ¿sí? O sea, la corriente es igual a 0 y el sobrepotencial es igual a 0. Entonces, si hago una aproximación de la ecuación de Butler-Volmer a sobrepotencial 0 y corriente 0, llego al equivalente de la ecuación de Nernst, ¿sí? Bien, fíjense que acá tengo el diferencial de potencial, es el diferencial, o sea, es el de cerito, que es este que tengo acá, más RT logaritmo, ¿sí? De donde acá también tengo la ecuación de Nernst, ¿sí? Bien. Después nos puede pasar que estemos en condiciones próximas al equilibrio, o sea, que el sobrepotencial tienda a 0, ¿sí? Si nosotros tenemos que el sobrepotencial tiende a 0, es decir, esto de acá tiende a 0, vamos a poder desarrollar la exponencial de esta manera y nos va a quedar una expresión de esta forma, ¿sí? O sea, vamos a poder desarrollar cuando tenemos una exponencial a algo que tiende a 0, esto lo podemos expresar de esta manera, que se aproxima a 1 más menos x, ¿sí? Que es a lo que llegamos acá. Entonces, si nosotros hacemos ahora una gráfica de la densidad de corriente con el sobrepotencial, vemos que entonces tenemos una línea recta, ¿sí? O sea, fíjense que si hacemos una gráfica de la corriente en función del sobrepotencial, tenemos la línea recta, ¿sí? Entonces, cuando las densidades de corriente tienden a 0, tenemos una gráfica de Battle-Borman de este tipo, ¿sí? La densidad de corriente varía linealmente con el potencial, con el sobrepotencial. Y podemos tener condiciones alejadas del equilibrio, ¿sí? Cuando en la dirección catódica, o sea, podemos tener que el sobrepotencial es mucho menor a 0 o también nos puede pasar para el otro lado, ¿sí? En este caso, vemos que si tenemos que el sobrepotencial es mucho más chico que 0, el término con argumento negativo se hace muy pequeño y se desprecia y nos queda que la corriente, ¿sí? Es igual a I0, ¿sí? Es igual a esta parte, ¿sí? Y si graficamos, vamos a tener una línea recta donde si graficamos el sobrepotencial en función del logaritmo de I, vamos a tener que la pendiente es RT sobre beta sobre F, y acá el corte sobre el eje X va a ser RT sobre beta F, acuérdense que este es el de simetría, por el logaritmo de I, ¿sí? Y esto, a lo que llegamos acá, es la ecuación empírica de Tafel, ¿sí? Esto a lo que llegamos acá. Que se utiliza para las reacciones alejadas del equilibrio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, probablemente, esto vamos a verlo un poquito más adelante, acá solo se los nombro, pero podemos construir gráficos de Tafel del logaritmo de J en función del potencial, y de la pendiente podemos extraer podemos obtener información,
¿sí? Entonces, tanto la ecuación de Tafel como la de Bottle-Borman se usan para describir la cinética de la reacción electroquímica, ¿sí? Lo que se hace es un barrido potencial alrededor del potencial del circuito abierto de la celda. Esto produce una curva de polarización y que describe la densidad de corriente y el sobrepotencial del electrodo de trabajo. Y de la pendiente de Tafel, esa pendiente de Tafel está relacionada con la energía de activación de la reacción. Entonces, mientras mayor sea la pendiente, mayor sería la energía de activación y más lenta va a ser la reacción, porque más grande va a ser el proceso que tengo que pasar para que pase de reactivos a productos, ¿sí? Bien. Ay, vamos a terminar como en 1 hora, porque me falta poquito. Bueno, entonces, una de las teorías de la transferencia electrónica es la teoría de Marcus. O sea, toda reacción electroquímica, ¿sí? Involucra al menos una transferencia electrónica. Sí, pueden ser más de una, pero por lo menos una transferencia electrónica tiene que haber en una reacción electroquímica. Y según la teoría de Marcus, la velocidad de transferencia electrónica no solo depende de la energía libre de la reacción, sino de la energía necesaria para reorganizar el solvente, ¿sí? O sea, pensemos que cuando se acerca lo que yo quiero oxidar o lo que yo quiero reducir, eso está rodeado de solvente y tiene que haber una reorganización del solvente para que realmente mi reactivo llegue sobre la superficie del electrodo y ocurra la reacción, ¿sí? Esto es un poquito volviendo a lo de antes, ¿sí? Para que vean la correlación. Para que la sustancia electroactiva acepte electrones, tiene que tener un nivel de energía desocupado que pueda aceptarlo, ¿sí? Y a su vez, el electrodo tiene que tener un nivel donor aproximadamente la misma energía, ¿sí? O sea, tienen que estar el nivel energético del aceptor de electrones y el nivel de Fermi del electrodo tienen que tener aproximadamente la misma energía para que tenga lugar la transferencia electrónica. Y ese máximo, que es lo que vimos recién, es el instante en el que ocurre esa transferencia electrónica. Por eso yo les decía que antes que volvíamos acá un poquito sobre esto. ¿Qué es esto que le está diciendo? Justamente esto, ¿sí? Que el nivel energético, ¿sí? El nivel de Fermi, tiene que ser similar a el nivel energético que tiene la sustancia que tengo que reducir, o sea, para que haya una transferencia electrónica. ¿tá? Entonces, la energía a nivel de Fermi es igual al potencial electroquímico del electrón en un metal, y cerca del potencial de equilibrio nos puede pasar que haya oxidación o reducción, porque los niveles de Fermi del metal y de la succión tengan valores muy cercanos. ¿Qué puedo hacer yo aplicando un potencial? Cuando yo aplico un sobrepotencial o un potencial externo, lo que hago es modificar este nivel de Fermi, haciéndolo a valores mayores o a valores menores, facilitando que haya la transferencia de carga correspondiente, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es cambiar el nivel de Fermi, ¿sí? Puedo cambiar aplicando o sea, si hago un sobrepotencial, si cambio el nivel de Fermi a valores más altos, entonces el electrodo da electrones a la solución, ¿sí? Y voy a reducir lo que yo tenga sobre la superficie, y si el sobrepotencial es más bajo que el nivel de Fermi inicial, entonces el electrodo va a tomar electrones de la solución y voy a producir una oxidación sobre la superficie del electrodo, ¿sí? Bien. Si yo veo, a ver... ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cómo modificas el nivel de Fermi? Aplicando un potencial externo. O sea, es como tu potenciostato es el que hace que el nivel de Fermi de tu electrón, digamos, cuando vos aplicas un potencial, estás cambiando el externo, estás cambiando digamos, el nivel de Fermi del electrodo.
¿sí? Gracias. Entonces, y eso, yendo para un lado o para el otro, hace que haya una oxidación o una reducción de lo que yo tenga, o sea, o qué va a pasar, o da electrones en la solución o toma electrones en la solución, ¿sí? Pero eso lo hago con el sobrepotencial que aplico externamente, ¿está? Porque si yo no aplico nada, voy a tener el nivel de Fermi del electrodo tal cual está, digamos, como un circuito abierto. Bien, entonces, volviendo un poquito a lo que es la teoría de Marcus, ¿sí? Si yo tengo, en el caso de un sistema ion el electrodo, ¿sí? El perfil, o sea, si yo veo el perfil de la variación de la energía del electrón para los distintos estados, o sea, cómo está inicialmente en la transición y en la final, podemos ver que va cambiando si esa energía del electrón en función de cómo hay una organización del sistema. Si hago una correlación que nosotros estamos viendo con la teoría de Battle-Volmer, este delta G es justo, o sea, el máximo es cuando ocurre la transferencia electrónica y acá el máximo es cuando tengo el reordenamiento, la organización del sistema de todo el solvente que está alrededor de la molécula, o sea, de lo que se quiere oxidar o se quiere reducir. ¿Sí? O sea, ¿y por qué no ocurre, según la teoría de Marcus, la transferencia de electrones no ocurre de manera instantánea? Porque antes de que ocurra el sistema, es decir, todo el solvente que está alrededor de lo que yo quiero oxidar o quiero reducir, se tiene que reorganizar para que eso ocurra, ¿sí? Y lo que vemos es que fíjense que lo que va cambiando acá es un poco la energía del electrón, ¿sí? Y yo no sé si queda mucho más. No, ahí está, es cortito. Yo lo que les recomiendo, esperen que me voy a ir porque odio no poder ver nada, es bueno que el libro de Macaño está como bastante amigable en esto. Yo les voy a ser sincera, me tuve que sentar a estudiar como si fuera la primera vez que lo veo en mi vida. Porque así fue. Así que disculpa si no quedó algo así del todo claro. Nada, cualquier cosa también, si quieren me mandan un mail, preguntan, capaz que cosas que terminemos de entender juntos. Pero bueno, más o menos ese libro está como, sí, un poquito más amigable que otros, porque hay también mucha parte matemática de cómo se llega a las ecuaciones de cada una de ellas, pero bueno, sobre todo para que tengan una idea cómo el proceso digamos, de cinética electroquímica, el proceso de transferencia electrónica, y cuáles son las cosas que lo gobiernan y cómo lo podemos tunear nosotros por ahí externamente, ¿sí? Porque también tengan en cuenta que si nosotros también aplicamos una corriente por ahí, también si vamos a métodos galvanostáticos, si lo pensamos así, también donde aplicamos una mayor corriente, vamos a también hacer que los procesos de transferencia de carga sean diferentes, ¿sí? Pero entonces, bueno, un poquito eso, y bueno, no sé, media hora creo que di. Sí, yo me sumo de nuevo acá molestando con la parte administrativa. Bueno, cualquier duda y cosas, acuérdense en que estamos tratando de centralizar todo en el mail que vuelvo a escribir en el chat, que es curso2cerr@gmail.com, y ahí mismo les voy a copiar. ¿Se me escucha algo? ¿Sí? Ok. Y ahí mismo les voy a copiar el link donde se pueden unir al Classroom. El Classroom, lamentablemente, no nos permite de las cuentas oficiales sumarlos desde las cuentas de UNC, UNCA y todos los que corresponden a la universidad. Así que lamentablemente tienen que unirse desde Gmail. Digo lamentablemente porque a veces no tenemos suficiente espacio. Pero bueno, allí están los libros que los pueden descargar. Creo que subimos un libro más. Está el BART, está el de Macaño, que son los que estamos usando hasta ahora, y está, creo que el Bocris, que es otro que usamos mucho. El Conway no se los hemos conseguido para que lo puedan tener.
¿sí? Que es otro de los libros que utilizamos como referencia. ¿Alguna duda o inconveniente? Sí, traten por ahí de mandar el mail al mail que pasó la Vicky, porque ahí podemos verlo todos, o sea, o sea, como que todos tenemos acceso, todos los que estamos como docentes tenemos acceso, y por ahí estamos todos con otras cosas, digamos, y por ahí nos terminamos, alguien ahí les va a contestar. Entonces, por ahí si mandan a alguno en particular y se le pierde ese mail, queda ahí perdido, digamos. Entonces, y no es por ánimo de no contestar, sino porque se nos pasa. Entonces ahí traten de mandar todas las consultas ahí para poder centralizar un poco. Y bueno, después lo que están ahí, los PDF también están subidos ahí. Y bueno, yo ahora paso para subir este otro PDF. Y bueno, como les digo, por ahí sí, les recomiendo la lectura de los libros, porque acá es como que vemos nada, medio rápido y muy general las cosas que por ahí van a necesitar más adelante para el curso. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Eh, Claro. es algo del contenido que vimos recién. La cuestión del nivel de Fermi. ¿Eso es particular para cada metal? Eh, Porque la verdad que es como que la tengo muy Para olvidada. cada material que vos tengas como electrodo, el nivel de Fermi va a ser diferente. O sea, va a ser característico del material que vos tengas como electrodo, que puede ser lo que sea, digamos. O sea, depende si es un compuesto, un material, un elemento. O sea, lo que vos tengas, el nivel de Fermi de lo que vos tengas sí, como electrodo, que puede ser un metal o puede ser un carbono, puede ser lo que sea, va a depender de que tenga ese electrodo. Ya no es como algo, no, che, todos los metales tienen este nivel de Fermi, todo, o sea, no, depende del material. Y generalmente eso está tabulado, se estudia, o directamente uno lo guía y dice, bueno, me voy aplicando potencial en el potenciostato y vamos evaluando a partir de... Vos o sea, después cuando veamos las técnicas electroquímicas, ahí vamos a poder ver bien, ¿sí? Qué es lo que vamos viendo, ¿sí? Pero dependiendo vos lo que hagas de técnica electroquímica, es lo que vos vas a ver, ¿tá? O sea, sobre la superficie del electrodo. Sí, bueno, justamente lo que yo les decía hoy, puede haber procesos que sean faradaicos, digamos, donde sí nosotros obtengamos una corriente porque hay una transferencia de electrones, y procesos que no son faradaicos, donde nosotros no haya una transferencia de carga y entonces se vea un proceso más bien de tipo capacitivo. ¿Tá? Pero depende de la técnica también que vayamos viendo, porque podemos aplicar corriente o podemos aplicar potencial, es también lo que vamos a ver como respuesta del sistema. Y en ese caso, digamos que, o sea, el nivel de Fermi interviene solo en procesos faradáicos, cuando hay una transferencia de carga. O sea, el nivel de Fermi está siempre, ¿sí? O sea, ahora, que ocurra una u otra reacción, o sea, que pase o que no pase, depende sí del nivel de Fermi digamos, del electrodo, ¿tá? O sea, o cómo tú puedo tunear externamente ese nivel de Fermi haciendo un sobrepotencial. Ese nivel de Fermi, Nico, para lo que son, por ejemplo, metales, está tabulado, que uno lo puede encontrar porque están estudiados, pero para metales perfectos en condiciones determinadas, ¿sí? Si no, uno tiene que acudir a, sea técnicas electroquímicas o sea otro tipo de técnicas que le permitan determinar eso. Por ejemplo, a través de la simulación computacional, que es algo que, por ejemplo, el S les va a hablar sobre el final del curso, o a través de una técnica como, por ejemplo, puede ser XPS, donde ves un poco cuáles son los estados ocupados y cuál es la conductividad, ¿sí?, de ese material. Ah, claro. También hay hay formas indirectas de determinar el nivel de Fermi, por ejemplo, todo lo que hace función-trabajo. Función-trabajo es la energía necesaria para sacar el último electrón de un metal, por ejemplo. Entonces, si vos tenés técnicas, por ejemplo, como el Kelvin Force Microscopy, que esta mañana estábamos hablándolo con algunos de los chicos, vos lo que hacés es acercar una punta de una FM muy cerca de la superficie, aplica una diferencia de potencial,
y en función de cómo responde la superficie a esa diferencia potencial, vos podés obtener lo que se llama la función trabajo, o sea, qué potencial mínimo vos tenés que agregarle al sistema para sacarle un electrón. Eso no es exactamente el nivel de Fermi, pero tiene una comparación directa. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, el nivel de la función trabajo del platino y la función trabajo del platino modificada con GO, con grafeno, bueno, voy a ver la diferencia, ¿está bien? Voy a ver para dónde se movió el nivel de Fermi, pero no voy a tener el nivel de Fermi en sí mismo. Como dice la Vicky, hay niveles de Fermi que están tabulados. La gran mayoría no, lo cierto es que la gran mayoría no, porque cada electrodo es un mundo. Para metales 111 o 200, perfecto, sí, pero para el resto, lamentablemente hay poco que se puede hacer. La simulación computacional es una enorme herramienta para eso, pero de vuelta también llegamos a esta cuestión de que cuando más compleja sea la superficie, más difícil de simular y más difícil de obtener un valor creíble. Bien, perfecto, gracias. Una consulta. Así escrito parecería que fuera fácil, como que uno podría modificar el nivel de Fermi lo que quisiera, digamos. ¿Cuáles serían los límites o cómo uno podría empezar a estudiar eso, no? Me imagino que es muy limitada esa posibilidad de modificarlo. Sí, depende, bueno, creo yo depende de cada sistema, ¿no? Porque cada sistema es como un mundo. Y ahí, a ver, también vos podés hacer como una ventana de dónde es estable tu sistema, o sea, estudiándolo también, porque tenés que ver también el solvente, la estabilidad de cómo es todo el sistema electroquímico y la estabilidad en qué parte podés aplicar este tipo de cosas, digamos, para que no se te vaya ya de esas ventanas, digamos, donde ya los procesos sean otros y ya no puedas aplicar estas cosas. No sé si Vicky o Esteban quieren... Y en principio, a ver, todo lo que hace electrocatálisis, vos lo que estás jugando es con el nivel de Fermi. Toda la electrocatálisis tiene que ver con modificar el nivel de Fermi. Yo puedo usar un metal puro, por ejemplo el platino, para catalizar una reacción, cualquiera sea, y como dice la Guille, voy a necesitar un determinado sobrepotencial para llenar de electrones o vaciar de electrones ese metal para generar la oxidación o la reducción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero que esa sobrepotencial sea el menor posible para gastar menos energía, voy a buscar metales que tengan el nivel de Fermi más cerca de la reacción que yo quiero. Claro, perfecto. O sea, uno siempre trabaja con esos en sistemas donde ese sobrepotencial es chiquito, cosa que lo varías para un lado y para el otro y estás en la oxidación-reducción. Exactamente. Y yo quiero eso depende. Cuando uno elige el sistema ya está, digamos, exactamente. en ese rango acotado de sobrepotencial. Exactamente. Entonces vos lo que vas a hacer es tratar de modificar tu electrodo para reducir ese sobrepotencial. O sea, para inyectar o sacar electrones de nivel de Fermi para que ese sobrepotencial sea más chico. Perfecto. Entonces, eso obviamente, dicho así, suena muy fácil. Hay sistemas que son más simples que otros. Por ejemplo, la generación de hidrógeno en ese sentido es más simple, por eso todo el mundo trabaja en hidrógeno y poca gente trabaja en oxígeno. Generación de oxígeno, que son las dos reacciones de un electrolizador. Pero hay sistemas que son muy complejos, por ejemplo, todo lo que hace reacciones orgánicas, donde vos tenés que romper el enlace carbono-hidrógeno, el enlace carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, carbono-carbono, y cada reacción va a tener un HOMO y un LUMO, orbitales ocupados y vacíos, y vos tenés que inyectar electrones desde un único nivel de Fermi en distintas reacciones. Entonces, nada, vas a tener un sistema más complejo. Por lo demás, en algún punto es pensar, bueno, si yo tengo por ejemplo, tengo un metal, yo a ese metal le puedo hacer varias cosas, lo puedo recubrir con otro metal, o sea, puedo hacer una aleación, o puedo agregarle un semiconductor, que no tiene una estructura de banda como la de un metal, pero no tiene un nivel de Fermi, sino que tiene una banda de conducción y una de valencia, y esas bandas van a interactuar con las del metal de una forma y con las de la molécula que yo quiero oxidar o reducir de otra. ¿Sí? Entonces yo voy a ir jugando un poco con eso. Por ejemplo, si yo mezclo dos metales, hay algo que se llama, que usan mucho los físicos, que es teoría de unión metálica. Los dos niveles de Fermi en la zona de interfaz se equiparan. Es como si yo tuviera por vaso comunicante inyectando electrones de un lado para el otro. Entonces,
yo ahí puedo jugar un poco más fácil, por eso mucha gente trabaja con aleaciones también. Yo puedo jugar un poco más fácil con cuál va a ser el efecto del segundo metal sobre el nivel de Fermi del primero. Pero con semiconductores es un mundo, o sea, es muy difícil de establecer qué es lo que va a pasar. Obviamente hay un montón de teorías que ayudan a simplificar la elección de un semiconductor, pero lo cierto es que no es trivial. Y uno aparte siempre tiene que pensar que la reacción no solamente es un nivel de Fermi, sino es dónde se va a acomodar en la estructura cristalina la molécula que va a reaccionar. Entonces yo después, creo que en la clase 5 o 6, yo les voy a mostrar lo que es el mecanismo de reacción de reducción de oxígeno. O sea, oxígeno 2 se transforma en agua. Pasa de O2 a H2O, ¿no? Y hay 25, 26 mecanismos asociados, dependiendo de dónde se absorbe el primer oxígeno sobre la superficie del electrodo. Entonces, cada reacción que uno piensa simple en realidad es una reacción compleja que uno está simplificando por una cuestión de escribirla. Entonces, bueno, nada, ahí comienza un poco el mundillo de la electrocatálisis, ¿no? A eso se le suma todo lo que es ciencia de materiales, que es lograr lo que uno imagina que puede hacer combinando cosas a lo que uno realmente puede hacer en mesada, ¿no? O sea, que vos decís, recubrís un metal con otro y no se puede. Muchas gracias. De nada. ¿Quieren aprovechar para sacarse más dudas? Tenemos un ratito. Bueno, ahí estuvimos respondiendo mails, nos quedan algunos por responder todavía respecto de el Classroom y los videos y demás. Los videos los vamos a dejar subidos poco tiempo, en parte también por ustedes, porque si los dejamos subidos ad infinitum no los ven. Entonces, no, se le empiezan a acumular y entonces empieza a ser una bola de nieve. Entonces, la determinación que tomamos con todos los profes es decir, bueno, los dejamos subidos una semana, como para que el fin de semana puedan verlos si no llegaron a hacerlo por algún problema laboral o lo que sea. Y se lo vamos a mandar solamente a quienes los soliciten, porque tampoco andan circulando los videos. Entonces, si ustedes los necesitan, nosotros les pasamos el link y los pueden ver, pero a la semana lo vamos a ir bajando. Y tuvieron algunos problemas con el Classroom. Yo les recomiendo que traten de entrar con cuentas de Google, porque muchas veces las MIUNC o las cuentas institucionales, el Classroom no las está tomando, no sé por qué, algunas sí, otras no. Porque si fuera todas no, sería más fácil, pero la verdad que algunas entran y otras no. Así que, bueno, cualquier cosa vayan intentando con otras cuentas y si no pueden, nos avisan y nos mandan nuevos correos para que los sumemos. Por lo demás, otra sí. consulta, disculpa. Sí, sí. ¿El calendar sigue, o sea, disponible eso de compartirlo para que te salgan los enlaces? Porque a mí me apareció solo el de la primera clase, pero hoy ya no me apareció lo de... Si bien obviamente mandaron el mail y es mucho más sencillo, pero... Me puedo explicar, pero al principio yo los he agregado todos, así que a todos y todas. Así que cualquier cosa yo me voy a fijar de vuelta por las dudas que algunas se me han salteado, pero de hecho hay bastante gente acá que se sumó desde el calendar, por lo que veo. Así que cualquier cosa yo ahora lo reviso. Gracias. Si no te aparece, Lu, mandanos un mail para poderte agregar. Sí, chequealo vos y nosotros accionamos en consecuencia. Joya, gracias. Dale. Gracias. Bueno. Yo me estaba fijando que en el calendario de Google hay que entrar, no apareces, porque solamente al principio aparece clase 2, por ejemplo, y ahí tengo que hacer clic, entrar, y ahí recién está el link para la... Si no, no me sale más nada, solamente me comunica la clase. Entro y recién la información del link para... Sí, fíjate el hueso, porque a mí también pasó lo mismo, digamos, me parece, pero cuando entro a la actividad es donde aparece, pero claro, ya ni siquiera me aparece, por eso... No, es que puede ser porque como se fue sumando gente a último momento, yo fui agregando los mails, puede ser que se me haya saltado alguno y no me he dado cuenta. Sí, ahí mando mail, gracias, no hay problema. No, por favor. Una consulta.
Sí, escuchan? El tema de la prescripción que yo me preinscribí, nunca me respondieron, imagino que de posgrado. ¿Cómo se puede ver si... No, yo creo que en tu caso, yo lo estuve viendo, me parece que vos te preinscribiste, pero no mandaste las cosas de la inscripción propiamente. Que para la cosa de la inscripción nosotros mandamos otro correo, tal vez no te llegó, te lo voy a reenviar ahora. Ok. En todo caso, de así que nosotros te autorizamos a inscribirte ahora cuando mandes el correo con la información. Ok. Bueno, creo que mi caso sería más o menos igual. Yo me escribí, pero no me llegó nada más. Sí, No pero se vos te te- inscribiste ayer, justamente. Entonces, no, vos mandaste las cosas para inscribirte ayer, me dijo mami. No, yo me prescribí el año pasado directamente. Ah, claro, pero vos te preinscribiste, no mandaste las Claro, cosas de la después no me inscripción. llegó nada más. Dale, yo ahora les mando a los dos entonces el mail de qué es lo que tienen. Son 2 pavadas, pero mándenlo así ya figuran como inscriptos. Sí, gracias. Bueno, si les parece, damos por terminado acá hoy. Nos vemos Quedamos la semana para que viene. la semana que viene, el martes 17. Así es. Sí. Bueno. Chao, muchas gracias.